Hola chicos, en este vídeo vamos a aprender cómo se nombran y formulan las oxosales u oxisales. Este tipo de compuestos, como su propio nombre indica, son sales como las que habíamos visto anteriormente, formadas por dos elementos diferentes, pero como propiamente dice su nombre, también tienen oxígeno, ¿vale? De manera que son compuestos ternarios. El oxígeno, como siempre, va a tener un número de oxidación -2, va a estar acompañado de un elemento que tiene número de oxidación positivo, ¿vale? Y a la izquierda del todo otro elemento que es un metal que va a ser de número de oxidación positivo también. El elemento intermedio que tenemos aquí no necesariamente tiene que ser un metal, ¿vale? Suele ser un no metal, porque como vimos en el caso de los oxoácidos, se formaba un óxido no metálico, se añadía agua y se formaba el oxoácido. Vamos a ver ahora que lo que ocurre es que de ese oxoácido se pierde el hidrógeno y en su lugar viene un metal y ocupa su lugar. Vamos a poner dos ejemplos, ¿vale? Tendríamos por un lado el ácido nítrico, ¿vale? Y tendríamos por otro lado el ácido sulfúrico. En este caso, ¿qué ocurriría? El ácido nítrico, ¿vale? Si nosotros disociamos esto, nos aparecerían dos iones, un hidrógeno positivo y un ion nitrato negativo, ¿vale? Esto lo único que tienen ustedes que saber a la hora de hacerlo, ¿vale? Pues que como el hidrógeno está a la izquierda del todo es +1, ¿vale? De manera que si el hidrógeno lo separáramos se quedaría con carga hidrógeno 1 más o hidrógeno más, ¿vale? Es un catión hidrógeno. Por lo tanto, esa carga positiva que se va, ¿vale? La pierde el resto del compuesto, que es el motivo por el cual se queda con esta carga negativa aquí como ion negativo, ¿vale? En el caso del ácido sulfúrico que tenemos en la parte inferior, pues lo que tendríamos sería dos iones hidrógeno más y un ion sulfato, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto era +1 dos veces. Al ser +1 dos veces, el resto de la molécula, ¿vale?, nos ha tenido que dar -2. Y al perderse, como vemos aquí, dos cargas positivas, ¿vale? Pues lo que debe ocurrir es que este ion se quede con 2 menos, con carga negativa. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues que tanto este ion como este de aquí, el ion nitrato como el ion sulfato, van a quedar ahora disponibles para unirse con cualquier elemento que sustituya al hidrógeno. Ese elemento normalmente será, como decíamos, un metal, ¿vale? Imagínense que está por ahí pululando pues ese ion nitrato y se encuentra un, ¿vale? Vamos a verlo con otro color. Y se encuentra un ion sodio más, por ejemplo, ¿vale? Pues lo que ocurriría en este caso sería que se formaría el nitrato de sodio, ¿vale? Donde veríamos que esto es +1 y lo que está haciendo este +1 es reemplazar al +1 del hidrógeno. Así que es tan sencillo como quitar el hidrógeno y en su lugar insertar un metal que tenga cargas positivas o número de oxidación positiva que reemplace al hidrógeno, ¿vale? ¿Cómo ocurriría esto, por ejemplo, en este caso? En este caso inferior de acá abajo tenemos dos posibilidades. Imagínense que de nuevo, ¿vale?, viniera el sodio más, ¿vale? El sodio más solo tiene +1, es decir, solo tiene una carga positiva. Y sin embargo había, como vimos aquí, dos hidrógenos, había dos cargas positivas. Por lo tanto, si he eliminado dos hidrógenos, ¿vale?, en su lugar lo que tendré que hacer será poner dos sodios, ¿vale? Y tendríamos de nuevo, como veíamos antes, que el sodio es +1, pero ahora dos veces es +2. Sería exactamente lo mismo aquí que ocurría con el hidrógeno en el ácido original. De manera que la manera de formarse siempre va a ser esta. Siempre va a ser de un oxoácido eliminar el hidrógeno, ¿vale? Una vez hayamos formado el oxoácido, como habíamos visto en el vídeo anterior, a través de un óxido no metálico, añadirle una molécula de agua. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar todos los hidrógenos, ¿vale?, y en su lugar poner un metal. ¿Por qué todos? Porque vamos a ver oxisales neutras, ¿vale? Vamos a ver que son ternarios.
Si nosotros de estos dos hidrógenos de aquí solo elimináramos uno y pusiéramos un sodio, quedaría sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno, así que sería cuaternario. Eso es una sal ácida. Una sal ácida porque sigue teniendo hidrógeno más uno, ¿vale? Que dijimos que era el criterio para saber que algo era un ácido. De manera que lo que vamos a hacer a nivel de cuarto de la ESO, ¿vale? En primero de bachillerato ya verán las sales ácidas. A nivel de cuarto nos vamos a quedar con que se sustituyen todas. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir un caso como este, que en vez de venir, ¿vale? Y unirse al ion sulfato, unirse un sodio más, unirse un calcio 2 más, ¿vale? Unión que viene del calcio con número de oxidación más 2. Recuerden que el número ponemos más 2, el signo primero, y para la carga iónica, ¿vale? Ponemos 2 más, el número primero y el signo después, ¿vale? Si viniera en este caso un calcio, pues sería muy fácil porque yo tenía, ¿vale? Esto de aquí menos 2, ¿vale? Porque había eliminado el más 2 de los hidrógenos y por lo tanto puedo poner el calcio más 2, ¿vale? Se entiende que lo que yo estoy haciendo aquí es sustituir los dos hidrógenos por un calcio, porque cada hidrógeno es más 1 y sin embargo el calcio ya es más 2, ¿vale? Y aquí tendríamos, de esta manera, podríamos formular estas dos posibilidades. El sulfato de sodio con 2 sodios para sustituir 2 hidrógenos o el sulfato de calcio con un único calcio para sustituir 2 hidrógenos, ¿vale? ¿Qué pasaría por último si yo cogiera y en este caso, en el caso del nitrato de la parte de arriba, viniera el calcio que decíamos 2 más? ¿Vale? Pues tendríamos la siguiente situación. El calcio es más 2 y sin embargo yo antes había sacado, ¿vale? Que si esta parte de aquí era menos 1, perdón, más 1, esta parte de aquí quedaría menos 1. De manera que eso se va a mantener. NO3 en este compuesto es menos 1. Si analizamos esto nos damos cuenta de que no es neutro, ¿vale? Las cargas, la suma de las cargas no da 0, no se compensan entre sí. De manera que teniendo más 2 y menos 1, lo que tendríamos que hacer sería poner tantos iones nitrato, tantas veces este conjunto como nos hiciera falta, ¿vale? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es añadir aquí un paréntesis que me agarre todo ese grupo, como hacíamos con los hidróxidos, que lo que hacíamos era no separar nunca este grupo. Juntar todo este grupo y poner 2, ¿vale? De esta manera tendríamos por fin pues menos 1 2 veces, menos 2. Y tendríamos menos 2 más 2. Y sería neutra. ¿Por qué nos ha pasado esto? Pues porque en cada compuesto, en cada molécula que tenemos de ácido nítrico de este compuesto, solo hay un hidrógeno. O sea, solo me cabe un más 1. Al yo querer meter sodio no hay problema. Sustituyo el hidrógeno por el sodio. Pero al yo querer meter calcio, ¿vale? El problema que me encuentro es que donde solo cabe más 1, yo quiero meter más 2. Entonces, ¿qué necesito? Pues que vengan más iones nitrato de grupo menos 1 para que finalmente esta molécula dé neutra. Vale, habiendo visto ahora cómo se hacía la formación de estos compuestos, vamos a ver cómo se nombran. Vamos a tener dos posibilidades. Vamos a tener la nomenclatura de composición con prefijos y la nomenclatura tradicional, que ya la vimos con los oxoácidos, ¿vale? Como nos dicta la lógica, es normal que la nomenclatura de hidrógeno no tenga. ¿Por qué? Porque estos compuestos no poseerán hidrógeno. Hemos sustituido los hidrógenos del ácido por un metal de carga positiva, como decíamos, ¿vale? De manera que nos vamos a centrar en estos dos. A continuación vamos a ver cómo se nombra con cada una de estas dos maneras los mismos 4 ejemplos que pusimos antes en el caso de la formación. Sería muy sencillo. Para el tema de prefijos es como siempre. Vamos a ir de derecha a izquierda nombrando siempre con los prefijos la cantidad de cada uno de los elementos que hay. Recuerden que lo que hacíamos era decir la cantidad de oxígeno. El segundo elemento del centro lo vamos a acabar en ato, ¿vale? Igual que hacíamos la nomenclatura de hidrógeno con los oxoácidos, y después diremos de el elemento que está a la izquierda del todo, el elemento metálico que tenemos que nombrar porque ha sustituido al hidrógeno. Por tanto, en este caso se diría trióxido nitrato, ¿vale? Acabado en ato siempre de sodio.
¿vale? Recuerden que en este caso decíamos que el prefijo mono, ¿vale? No se va a utilizar nunca, ni en el segundo ni en el tercer elemento que nombramos, solo en el primero y si fuera necesario. Recuerden que es necesario si su vecino, si el elemento que lo acompaña, tiene más de una posibilidad. En este caso era trioxidonitrato, ¿vale? Si aquí hubiera habido un 1, como el nitrógeno tiene varias opciones, hubiéramos dicho monooxidonitrato, ¿vale? Sin embargo, si en vez de haber sido el nitrógeno hubiera sido, por ejemplo, el silicio, que solo es más 4 siempre, ¿vale? Pues no diríamos monóxido silicato. No podemos poner mono si el elemento que acompaña al oxígeno tiene solo una posibilidad, porque no existe otro óxido silicato más que ese. Sin embargo, sí existen otros oxidonitratos, ¿vale? Vamos ahora con el segundo ejemplo. Tendríamos tetraoxidosulfato. Fíjense que como ahora es una palabra muy larga, ¿vale? Y ya óxido no es una palabra, no es esdrújula, ya no le pongo la tilde, ¿vale? Ahora es tetraoxidosulfato, ¿vale? Y no hace falta poner la tilde, de disodio. Aquí tendríamos tetraoxidosulfato de calcio, ¿vale? Otra apreciación, en este caso fíjense que justo en el segundo elemento, en estos casos, lo más habitual es que no tengamos ningún número, en tal caso se supone que es un 1 y no decimos nunca tetraoxidomonosulfato, recuerden que ese mono no se pone, pero si hubiera habido aquí por ejemplo un 2 sí habría dicho disulfato, ¿vale? Cualquier prefijo que no sea mono, recuerden que se pone siempre y recuerden que es muy importante recordar que en la nomenclatura de prefijos acabamos siempre el compuesto en ato antes de nombrar el metal que acompaña a la izquierda del todo. Fíjense que aquí tenemos una pequeña apreciación. En el documento que yo les facilité, recordarán que tenían una pequeña chuletilla para recordar los prefijos que se utilizaban, ¿vale? En función del número de átomos que hubiera. Normalmente usamos mono, di, tri, tetra, penta. Y esto se aplica siempre, ¿vale? Para todos los binarios y para todos los ternarios cuando sea un prefijo que está por fuera o acompañando a un átomo que sea individual, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que son los átomos individuales más los hidróxidos. Porque recuerden que en los hidróxidos tratábamos el grupo hidróxido como si fuera un único elemento. Sin embargo, para todos los demás, lo que nos vamos a encontrar es que cambian un poquito esos prefijos para hablar de la cantidad de grupos que hay cuando está fuera de un paréntesis. Este es el caso que tenemos aquí, ¿vale? Fíjense que aquí dentro es fácil de leer trioxidonitrato, pero ese trioxidonitrato a su vez tiene un paréntesis y hay 2 veces ese paréntesis. Entonces tenemos que usar, como bien dice aquí, ¿vale?, el prefijo bis. En este caso entonces lo llamaríamos de la siguiente manera. Bis, como yo estoy leyendo de derecha a izquierda, después del 2 va un paréntesis, lo pongo, trioxidonitrato, cierro el paréntesis, ¿vale? Porque si yo estoy leyendo de derecha a izquierda, bis, paréntesis, trioxidonitrato, cierro el paréntesis, o sea, yo tengo que ir reproduciendo lo que me voy encontrando de calcio. Recuerden que no es monocalcio, ¿vale? Si fuera cualquier otro número, sí. Y así sería la nomenclatura con prefijos, ¿vale? Para todos estos ejemplos. La única apreciación importante que tienen que hacer es que como ahora estamos con ternarios en los que aparecen paréntesis, en los que este grupo de átomos de aquí, ¿vale?, este ion que procedía, he cogido varias veces ese ion, ¿vale? Entonces cualquier número que esté por fuera del paréntesis ya no se dice di, se dice bis. Si fuera un 3 sería tris, un 4 tetraquis y un 5 pentaquis, como tienen en esta chuletilla que les facilité yo con los apuntes de la asignatura. Vamos a ir ahora con la nomenclatura tradicional, ¿vale? Recuerden que esta es en la que usaba en los oxoácidos hipooso, oso, ico y perico, ¿vale? Vamos a ver que para las sales cambia un poquito la terminación, pero el mecanismo es exactamente el mismo y así vamos a aprovechar para repasarlo. Vamos a ver entonces lo que ocurre en este caso. En este caso, como bien decíamos, ¿vale?, son las valencias del elemento que se encuentra en el centro de la fórmula las que condicionan la terminación o el prefijo que vamos a utilizar. Recordarán que cuando lo hicimos con los ácidos decíamos
¿vale? Que en caso, por ejemplo, de tener 4 valencias, ¿vale? La valencia más baja era hipooso. Por ejemplo, lo vimos con el ácido hipocloroso, ¿vale? Luego vimos acabado en oso, por ejemplo, ácido cloroso, acabado en ico, ácido clórico, o acabado en ico, pero con el prefijo per, por ejemplo, el ácido perclórico. Esto sería para elementos situados en el centro de la molécula, ¿vale? Que no sean ni el metal ni el oxígeno, que tienen 4 posibilidades. Si hubieran tenido 3 posibilidades, como puede ser el nitrógeno, pues habría sido ácido hiponitroso, nitroso o nítrico. Si eran 2 posibilidades, como por ejemplo el carbono, ácido carbonoso o carbónico. Y si hubiera sido una única posibilidad, acabado en ico, ácido, por ejemplo, silícico. Fue el que vimos nosotros en el vídeo de los oxoácidos. ¿Qué va a ocurrir? Que en este caso no vamos a trabajar con ácidos. Así que nos tenemos que olvidar de esta parte. Vamos a trabajar, como veremos aquí, con sales, ¿vale? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es el mismo criterio, ¿vale? Pero en todo el momento que yo antes decía oso, eso va a desaparecer y en su lugar va a aparecer ito. Y en todo momento que yo decía ico, va a desaparecer y en su lugar digo ato. De esta manera, como se puede ver aquí, tenemos hipoito para la más baja, ito para la siguiente, ato para la tercera y perato para la mayor, ¿vale? Existen varias reglas mnemotécnicas para aprenderse esto, ¿vale? La más habitual es cuando el oso toca el pito, perico rompe el plato. Y es la manera en la que nos acordamos que oso se convierte en ito, ico se convierte en ato, ¿vale? Es un truquillo para aprendérselo. Entonces, en ese caso, recuerden que lo que tenemos que hacer para la nomenclatura tradicional es conocer la valencia del elemento de en medio. Vamos a sacarlas, por lo tanto. Dijimos que el oxígeno era menos 2. Como era menos 2 dos veces, ¿vale? Lo que tenemos es 3 veces, perdón, es menos 6. Dijimos que el sodio es más 1. De manera que la única posibilidad aquí es que el nitrógeno use su valencia 5. ¿Vale? Eso se supone que debe ocurrir también en este último compuesto de abajo, porque hemos sacado esto del mismo ácido, ¿recuerdan? Pero igualmente vamos a comprobarlo, ¿vale? Si tendríamos que el calcio es más 2, ¿vale? Sabríamos que esto es más 2, sabemos que todo este resto de la molécula es menos 2. Como lo estamos repartiendo en 2 veces este ion, sabemos que en este ion todo es menos 1. ¿Vale? Y si sabemos que todo eso es menos 1, pues sabemos que ese menos 1 se consigue con menos 6 del oxígeno y más 5 del nitrógeno. Así que se confirma, ¿vale? Verán que con paréntesis hay que pensarlo un poquito más porque se reparte entre tantos iones como nos diga que hay en el paréntesis. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que recordar? ¿Qué valencias tiene el nitrógeno? El nitrógeno puede ser más 1, más 3 y más 5. Recuerden que solo valencias positivas, las negativas como si no existieran. Usa la valencia más grande, ¿vale? De manera que estaríamos en este caso de aquí, 3 valencias y utilizaríamos la más alta, ¿vale? La terminación ato. Entonces es tan sencillo como decir la raíz del elemento, que es el nitrógeno, nitr. Recuerden que aquí se acorta un poquito y sería nitrato, ¿vale? Y es tan sencillo como decir nitrato de el elemento que lo acompaña, que en este caso es el sodio. Importante, como vemos aquí en la parte superior, si el elemento del que estamos hablando tiene más de una valencia, hay que decir cuál. Entonces aquí se hace una pequeña mezcla entre la tradicional, ¿vale? Que termina en este caso en ato, y la nomenclatura de número de oxidación o carga. Podríamos poner nitrato de sodio 1 o 1 más. En este caso sabemos que no se pone, ¿vale? Porque el sodio solo tiene esa posibilidad y no se debe poner, ¿vale? Pero si hubiera sido, por ejemplo, nitrato de oro 1, habría que ponerlo, porque también existe un nitrato de oro 3, ¿vale? Vamos a hacer también este ejemplo aquí debajo, ¿vale? Hago lo mismo. Lo que he detectado es que la valencia que utiliza el nitrógeno es 5, que es, como decíamos aquí en la tablita, la más alta de las 3 posibles. Así que acaba en ato, ¿vale? De manera que será nitrato de, y digo el elemento al que acompaña, calcio. Y lo mismo,
En este caso no pongo nitrato de calcio 2 porque el calcio siempre es 2. Si hubiera sido hierro, hubiera dicho nitrato de hierro 2 o nitrato de hierro 3. Ahí sí es necesario hacer la diferencia. Fíjense que en este caso, como no estoy utilizando prefijos, ¿vale? No me hace falta hablar de ninguna manera de la cantidad que hay de cada cosa. No tengo por qué decir que hay 2 veces el ion nitrato. Con decir nitrato de calcio, yo debería saber que el calcio es más 2 y que por lo tanto me hacen falta 2 veces este grupo, como veremos luego. Vamos a hacer por último los 2 ejemplos intermedios que los tenemos con el azufre. ¿Vale? Tenemos el oxígeno menos 2, 4 veces es menos 8. Como el sodio es más 1, 2 veces es más 2. De manera que en este caso el azufre usa más 6. ¿Vale? En este caso pasa lo mismo. Menos 2, menos 8. El calcio ya de por sí, un único calcio es más 2. De manera que el azufre usa más 6. Tenemos que sabernos la valencia del azufre. ¿Vale? El azufre positivo solo puede ser 2, 4 o 6. La valencia negativa como si no existiera. ¿Vale? En este caso vuelve a ser la mayor de 3. De manera que nos volvemos a ver en este caso, ¿vale? La terminación ato. Piensen que si hubiéramos usado 4, ¿vale? Pues hubiéramos terminado en ito, ¿vale? Vamos a ver que en este caso es del azufre, decíamos que era sulfato de sodio. Y lo mismo, no pongo la valencia del sodio ni la carga porque solo tiene una opción, ¿vale? Si hubiera sido un elemento con más de una opción tendría que ponerlo. Y aquí ocurre lo mismo. Sulfato de calcio. Y no hace falta poner la valencia. Fíjense que lo más llamativo de esto, ¿vale? Es que esta terminación no siempre va a ser ato. ¿Vale? Si tuviéramos el ejemplo de un compuesto en el cual el azufre utilizara en vez de valencia más 6, otra de las valencias, por ejemplo más 4, acabaría en ito, o se llamaría sulfito. Si usara 2, sería la más baja de las 3 y sería hiposulfito. Voy a poner ese ejemplo. Aquí les muestro otros 2 compuestos que tienen azufre, ¿vale? Son sales ternarias, oxosales porque tienen oxígeno, oxosales con azufre de calcio, ¿vale? Para asemejarlo bastante a este ejemplo que tenemos aquí. Fíjense que si sacáramos los números de valencia en este caso, voy a utilizar otro color para no liarnos, ¿vale? Tendríamos menos 6 más 2 y aquí sería más 4, ¿vale? En este caso entonces está utilizando la de en medio, está utilizando esta de aquí, por lo tanto la terminamos en ito, sería sulfito de calcio, ¿vale? Y por último, si hiciéramos este caso de aquí, nos daría valencia más 2, vemos que usa la valencia más baja y por lo tanto va con el prefijo hipo y la terminación ito. Y diríamos hiposulfito de calcio. Esto sería todo en principio lo que tenemos que ver sobre las oxosales. Las 2 nomenclaturas, pues siempre va a pasar que la de prefijos es la más sencillita, ¿vale? Simplemente vamos diciendo de derecha a izquierda lo que hay de cada cosa y la única precisión que tenemos que tener en cuenta es, ojo, si hay paréntesis, ¿vale? Y acabar siempre, 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 como hemos dicho, importantísimo, ¿vale? En ato, ¿vale? Como hemos visto aquí, acabarlo siempre en ato cuando se trate de la nomenclatura de prefijos. ¿Dónde está la principal diferencia? La principal diferencia está en cuando lleguemos a la nomenclatura de tradicional. En esa recuerden que la terminación, ¿vale? Es la que me dice la valencia del elemento de medio. Y esto es muy importante, ¿vale? Recuerden que en este caso lo hemos hecho con el nitrógeno y el azufre, que ambos tienen 3 posibilidades, pero perfectamente lo podríamos haber hecho con el carbono, que tiene 2, con el silicio, que tiene 1, o con algún no metal, como puede ser el cloro, el bromo, por ejemplo, o el yodo, ¿vale? Que tenga más de una. En ese caso, por ejemplo, podríamos tener el hipoclorito de sodio, el clorito de sodio, el clorato de sodio o el perclorato de sodio, ¿vale? La única diferencia con respecto a los ácidos que ya sabíamos hacer es convertir las terminaciones oso en ito y las terminaciones ico en ato.
¿vale? Y decirlo siempre del elemento al que acompaña y su valencia en caso de que sea necesario. Para ver un último caso distinto, les he puesto aquí un último ejemplo, ¿vale? Si lo hiciéramos con la nomenclatura de prefijos, recuerden que es sencillo. Trióxido-carbonato de hierro, ¿vale? Sin embargo, si lo voy a hacer con la nomenclatura tradicional, lo que me preocupa es sacar la valencia del elemento de en medio. Decíamos que esto iba a ser menos 2, 3 veces menos 6, ¿vale? Yo tengo que probar. Con el hierro más 3 no puede ser, porque tendría que darme más 3 el carbono, y el carbono no puede ser. Les voy a recordar aquí que el hierro puede ser más 2 y más 3, y el carbono solo puede ser más 2 y más 4, ¿vale? Así que esta posibilidad no me vale. La voy a tener que descartar porque no me salen las cuentas. La única posibilidad es que sea más 2 el hierro, ¿vale? Y más 4 el carbono, ¿vale? Este más 4 del carbono es el que nos va a decir, como veíamos, que el carbono tiene dos posibilidades. La más baja sería acabado en ito, que sería carbonito, ¿vale? En nuestro caso, como estamos utilizando 4, que es la más alta, como podemos ver aquí, ¿vale? Va a acabar en ato, de manera que será carbonato. De el elemento a la izquierda del todo, hierro. Importante aquí, ¿el hierro tiene varias opciones? Sí, ¿vale? Así que tenemos que decir carbonato de hierro 2. Y también lo podemos hacer con carga. Carbonato de hierro 2 más. ¿Vale? Sería quizás el ejemplo más completo para que vean que es necesario poner el número de oxidación o la carga cuando el elemento a la izquierda del todo tiene más de una opción. Pues nada, chicos, este viene a ser más o menos el vídeo de todo lo necesario saber para las oxosales. Ahora a practicar mucho en clase y a plantearme todas las dudas.